y solicitar la grabación. Bueno, mi nombre es Evelyn Chaparro, yo soy la encargada de egresado y empleabilidad de la sede de Santiago Centro y quiero darle la más cordial bienvenida a esta charla que lleva por nombre Charla de Apresto Laboral, cómo crear un CV exitoso. Esta charla es una actividad creada bajo el alero del Centro de Desarrollo Laboral de INACAP, cuyo objetivo es facilitar el apoyo, información y servicios que potencien la empleabilidad tanto de estudiantes como exalumnos. INACAP actualmente se encuentra realizando distintas actividades ya en torno a la temática de empleabilidad, así que los invito a revisar www.inacap.cl y también a revisar las redes sociales de sus respectivas sedes. ¿Ya? Ahí va a salir toda la información. Estas instancias les van a servir para poder prepararse, ya sea para postular alguna oferta de trabajo, así como también para prepararse a la hora que les toque buscar alguna práctica profesional. Así que son información muy relevante que les van a servir cuando comiencen su inserción laboral. También aprovecho de dejarles una invitación a participar de la Feria Laboral Online INACAP CPC 2021 que se llevará a cabo entre el 8 y el 12 de noviembre, donde van a participar más de 600 empresas a nivel nacional. Así que instancias como esta van en concordancia para que estén preparados cuando postulen, ya sea en la feria laboral o posterior. ¿Ya? También quiero decir que al final de esta actividad nosotros les vamos a enviar una breve encuesta, ¿ya? Para que puedan revisar su correo y contestarla. Es muy importante para el equipo organizador que puedan contestar esa encuesta. También ahora quiero dejar con ustedes a Francisca Sánchez Mora. Francisca es de profesión psicóloga y se ha desempeñado desde hace años como docente en la sede INACAP Santiago Centro en algunas asignaturas que hacen relación con el tema de la empleabilidad. ¿Ya? Actualmente también se desempeña el cargo de coordinadora de innovación y emprendimiento de la sede de Santiago Centro. Así que bienvenida, Francisca, un gusto tenerte acá. A ver si puedes abrir tu micrófono. Ahí sí, ¿me escuchan? Hola, buenos días. Se escucha perfecto, Francisca. Súper bien. Ahora te dejo, Fran. Bienvenida y aquí yo me voy a desaparecer para que tú puedas hacer tu presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muy felices de que podamos tener esta instancia de participación, ¿cierto?, que hemos desarrollado para ustedes y que este webinar de cómo hacer un currículum exitoso esté relacionado y vinculado con actividades y prácticas que ustedes puedan desarrollar después, posteriormente en su currículum. Ya, ese es el propósito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar en este webinar? Es cómo hacer este currículum exitoso, pero basado en 4 puntos que son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con basado en competencias. ¿Qué son las competencias? Hoy día nuestro perfil profesional, laboral, se construye en eso. Entonces vamos a dar distinciones de saber y entender cuáles son las competencias, cómo las puedo construir, cómo las tengo que clarificar, ¿cierto? Porque eso va a nutrir mi currículum. En una segunda instancia vamos a revisar el perfil de egreso. Ya todos los que están acá, estudiantes de INACAP, pero también egresados de INACAP, cuando entran al proceso de formación profesional, cuando se inscriben en una carrera, hay un perfil de egreso que tributa a eso, ¿ya? Y que en el transcurso, en el trayecto de nosotros se nos olvida porque solo nos vamos vinculando a las asignaturas, a la malla, ¿ya? Entonces vamos a ver que la malla, cada uno de los cuadritos que ahí aparecen, tributan al perfil de egreso. Y es súper necesario tenerlo en consideración, buscarlo para poder armar de manera robusta mi currículum. En una tercera instancia vamos a revisar la importancia del diseño, de la estructura, qué tengo que colocar, ¿cierto? Cuáles son los datos esenciales, pero también vamos a poner énfasis en la estructura y el diseño, porque antes de que me conozcan a mí, ¿cierto?, personalmente, van a recepcionar mi currículum.
Entonces, este currículum tiene que ser atractivo, le puedo colocar diseño, le puedo colocar colores, hoy día vamos a revisar que hay páginas que me colaboran en eso, entonces para poderlo robustecer y generar nuestra propia identidad a través de nuestro currículum. Y por último, vamos a ver cuáles son los errores que hay que evitar. Ya mayoritariamente son tips que vamos a dar al final de este webinar que les van a ayudar para que los tengan en consideración y decir, esto no lo puedo hacer porque esto puede poner en riesgo mi proceso de postulación. ¿Ya? Así que los invito a este webinar. Yo voy a relatar, ¿cierto?, en esta primera parte, y en una segunda instancia nos gustaría muchísimo que pudiesen hacer preguntas, que puedan resolver dudas, ¿ya? Si en el transcurso, ¿cierto?, de esta presentación usted va teniendo alguna pregunta, anótenla en el chat, ¿cierto?, porque después al final vamos a dar respuesta a todo para que les quede súper claro, ¿ya? Para comenzar, ¿todos escuchan bien y logran ver la presentación? Que nos puedan poner ahí en el chat. Súper, hay unas manitos levantadas. Ya, muchas gracias, chiquillos. Entonces podemos comenzar ahí, ¿cierto? Esteban, Alex, Miriam, Matthew, ¿cierto? Tienen sus manitos, además de los deditos levantados. Lo primero para poder llegar a determinar el currículum basado en competencia es poder hacer un poco de historia, es contextualizarnos, ¿ya? Es entender por qué hoy día esas tres variables que yo mencioné al inicio son súper necesarias. La empresa, ¿cierto? La evolución, uno pudiese decir desde el mundo del trabajo, viene desde lo agropecuario, ¿cierto? Cuando aparecen los primeros roles y funciones, la parte agrícola, ¿sí? De ahí migramos del campo a la ciudad en la época de la revolución industrial y por ende el trabajador, ¿cierto? Tenía que seguir ciertas acciones eh, eh, responsabilidades, funciones, cargos súper determinados en eso. Y por ende, el currículum estaba basado solo en ese espacio, en cuánto conocía, ya cuánto conoce de su mundo del trabajo, cuánto conoce de la mano de obra, ¿cierto? Qué experiencias puede tener. Y también en esa época de la revolución industrial, también tenía que ver con un proceso de formación. No nos olvidemos que la gente migraba del campo a la ciudad, ¿cierto? Se quedaba, generaba familia en esos lugares, en esos campamentos de la industria, y por ende nacían sus hijos, ¿cierto? Y esos hijos se incorporaban al mundo del trabajo desde pequeño. Ya hoy día claramente eso no puede ser, dado el proceso, ¿cierto?, en el que estamos nosotros hoy día desde los derechos de los niños, desde la Convención de Derechos de los Niños que Chile se adscribe. Antes de eso no era así, entonces era como algo que yo entraba a la industria, ¿cierto?, y permanecía ahí por mucho tiempo me iba perfeccionando, iba aprendiendo el oficio hasta llegar al momento de morir o de jubilarme de esa organización. Hay procesos, sí, súper sistematizados en esa época, ya en esa parte de la historia. Y claramente la producción era en serie. Yo tenía que saber manejar maquinaria, ¿cierto? Y hacer lo que tengo que hacer desde una estructura. Ya no había una reflexión, no había un cambio como hay hoy día, ¿cierto? Que vamos a llegar a mirar eso. Entonces yo miraba al trabajador desde esa función. Y por ende, su manera de pensar, su manera de ser, no estaban incorporadas en ese proceso. Ya quería más bien que siguiese instrucciones, quería más bien que se adecuara rápidamente y que mostrara el conocimiento que él tiene en ese proceso. Ya vamos transitando, ¿cierto? Y aparece la era del conocimiento, que parte a fines de la época del 90, ¿cierto? 1980, 1990, cuando está la creación de los primeros computadores, la creación, ¿cierto?, del uso de la tecnología, empieza a aparecer ese espacio ya hasta después con la llegada de Internet, ¿cierto? Con el uso de los celulares. Steve Jobs marca el precedente, ¿cierto?, en el 2006 cuando crea los iPhones, ¿sí? Empieza a cambiar el paradigma. Y este paradigma me empieza a mostrar que el mundo del trabajo, las organizaciones, empiezan a estar vinculadas con otros espacios, como con la escuela, con espacios de formación profesional, con otras experiencias en otras organizaciones, y me empieza a hacer mirar a mis trabajadores de manera distinta. Ya no es como antes, ya no lo quiero tan solo para que siga instrucciones, también requiero que tenga otras habilidades o otras destrezas que son
importantes para el mundo del día de hoy, ¿ya? Entonces se empiezan a incorporar conceptos hoy día como la innovación, como que quiero que sea creativo, como que quiero que tenga resiliencia, ¿cierto? Que tenga acceso y dominio de conocimiento, que su proceso de formación profesional le entregue las bases necesarias para que conozca de cierta temática, ¿cierta? En la cual se forma, para que tenga la experiencia, pero para que también tenga otras características. Entonces, este conjunto ha hecho, ¿cierto?, que las sociedades, los distintos países, ¿cierto?, y dentro también de nuestro propio territorio, ¿cierto?, nuestra propia comuna, nuestra propia región, nuestro propio país, vaya cambiando la mirada del trabajador. Alguien podría decir, profesora, esto lo pudiésemos conceptualizar como la globalización. Efectivamente, la globalización que parte a finales del siglo XX, ¿cierto? Que genera esta interconexión económico, social, político, ¿cierto? Tecnológico, hace que nosotros, la industria, las organizaciones, la empresa, se vayan transformando. Y esa transformación que empieza a sufrir, también yo la miro dentro del rol de mis trabajadores, ¿ya? Vamos a colocar un ejemplo de eso. Algunos, ¿cierto?, pueden ver que aparecen en esta parte de la historia, ¿cierto?, las propagandas, más bien de temporada primavera-verano, ¿cierto?, de las grandes marcas, y una de ellas fue Falabella, que lanza, ¿cierto?, este comercial donde aparece la protagonista, una de las protagonistas de La Casa de Papel, pero además aparecen mujeres súper diversas, altas, bajas, más rellenitas, ¿cierto?, de pelo corto, de pelo largo, no tatuadas, tatuadas, ¿cierto? Y eso es súper transversal. Uno puede decir, profe, más de alguna de esas mujeres que aparece ahí, yo me puedo encontrar con ellas en la calle. Entonces ya no aparece este prototipo, sino que la industria se empieza a adecuar a lo que ocurra afuera, en este caso, ¿cierto?, a los movimientos sociales, en este caso, ¿cierto?, al feminismo, en este caso del no es no. Entonces empieza a incorporar y la empresa empieza a cambiar y por ende los trabajadores que están dentro de la organización también yo los quiero distintos. ¿Ya? Entonces, la globalidad, el mundo que es súper volátil, ¿cierto? Súper ágil rápidamente, ¿cierto? Esta interconexión que se genera. Hoy día sí tengo que mirar la diversidad también que tengo dentro de mi organización, ¿cierto? Puedo tener a personas de 60, 40, 50, 30, 20 años trabajando y todas miran desde distintas maneras, desde su propia experiencia. Entonces, tengo que empezar a mirar que la gente que está ahí dentro, ¿cierto? Este capital humano, como le vamos a llamar, tiene que tener un diferencial, tiene que estar más vinculado, tiene que tener emoción, sentimiento, compromiso, responsabilidad, ¿cierto? Uno pasa más de la mitad de su día en el mundo del trabajo, entonces cuando yo voy a postular, ¿cierto? A través de mi currículum, tengo que hoy día sí o sí considerar esas variables. Entonces, este cambio de paradigma, ¿cierto?, que incorpora valor, estilos de liderazgo, proceso, estrategia, hace que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos que ser diferentes, ¿ya? Si bien es cierto, puede que todos los que están acá, por ejemplo, hipoteticemos, todos estudiaron la misma carrera, ¿sí?, de formación, pero cada uno de ustedes tiene su propio diferencial. Ese diferencial viene dado por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser, ¿ya? Y también tenemos que mirar si somos hombres o mujeres, ¿cierto? Cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses, por qué yo quiero postular a esa organización, qué quiero que digan de mí, qué quiero yo decir de mí, cómo construyo, ¿cierto?, esta identidad que yo tengo cuando la gente me conoce en lo coloquial, ¿cierto? Establecemos relaciones interpersonales, cómo yo logro plasmar esto que yo soy desde lo vivencial en un documento, porque el currículum es eso, es mi documento de presentación. Cuando yo postulo un trabajo, me van a conocer a través de ese documento. Y ese documento lo que yo tengo que generar es que sea capaz de movilizar, ¿cierto? Y generar que me llamen a una entrevista laboral. Es el primer paso. Entonces, es tan importante este primer paso, tener claridad en el mundo en el cual hoy día nos movemos, porque por eso hace sentido la estructura del currículum de hoy, ¿ya? El currículum de hoy, por ejemplo, ¿cierto? Ya no lleva la fotografía,
Ya antes yo colocaba la fotografía, colocaba de título, currículum vitae, ¿cierto? Y colocaba mi foto y colocaba mi información, ¿cierto? Mi nombre, mis apellidos, mi teléfono, la dirección, ¿cierto? La enseñanza básica, la enseñanza media, y era como una información. Hoy día el currículum que tiene impacto, ¿cierto? Está en la primera parte de la hoja. Vamos a revisar qué es ahí donde yo tengo que construirme, ¿ya? Y lo construyo en base al mundo en el cual hoy día nosotros estamos, ¿cierto? Que el eje clave somos nosotros, son las personas que van a estar dentro de esa organización. Por ende, no puedo dejar, ¿cierto? Elementos necesarios que hoy día ocurren en la industria, no puedo no considerarlo en la construcción de mi currículum. Es así como nosotros llegamos a nuestro primer tema, ¿cierto? Que tiene que ver el currículum basado en competencia, ¿ya? Acá, si logran ver en la ilustración, ¿cierto? Aparece aquí, ¿cierto? Descrito que en esta parte va el perfil profesional que se construye en base a competencias. Ese perfil profesional no es más de 6 o 7 líneas, donde yo tengo que ser capaz de plasmar lo que yo conozco, lo que yo sé hacer y el ser, mi actitud, mi forma, ¿ya? Entonces, el currículum, lo primero que hay que tener siempre en consideración, que es una herramienta, es mi herramienta para poder yo postular al trabajo, ¿sí? Esta herramienta tiene que intencionar que a mí me llamen a una entrevista laboral y por ende tengo que empezar a incorporar cierta diferenciación para que me llamen a mí y no llamen a mi compañero, ¿ya? Podemos estar todos juntos, ¿cierto? Siendo parte de un mismo curso, de una misma carrera, de una misma profesión, en el centro de formación, en el IP, ¿cierto? Pero cuando salimos al mundo laboral, él ya no es mi compañero, es parte, ¿cierto?, de mi competencia, en el sentido que yo quiero quedarme con ese puesto de trabajo y no quiero que llamen a mi compañero, quiero quedarme yo en ese puesto de trabajo. Entonces tengo que hacer todo lo necesario, ¿cierto?, para yo quedar en ese puesto de trabajo. ¿Qué es eso que es necesario? Es la construcción de mi currículum, ¿ya? Y en esa construcción de currículum, ¿cierto?, que tiene que ser desarrollado y basado en competencia, ¿qué vamos a entender por competencia? ¿Ya? Vamos a entender que son conocer cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras destrezas, cuál es el conocimiento que yo tengo propio de mi especialidad, ¿ya? Si decimos acá, por ejemplo, cualquiera de ustedes que nos le indaguemos, ¿cierto?, en su carrera, en su profesión, ¿qué conoce de ingeniería, ¿cierto?, en comercio exterior, qué conoce de administración, qué conoce de psicopedagogía? Automáticamente van a venir a su cabeza ciertos conceptos, ¿ya? Que esos conceptos, profe, yo conozco de esto, ¿ya? Yo conozco de esto, yo conozco de eso. Esos conceptos yo los tengo que tener súper acabados, ¿ya? ¿Cuáles son mis conocimientos propios de mi especialidad, propios de mi proceso de formación? ¿Ya? Pero por otro lado, yo además tengo que tener la habilidad o la destreza de esto de que conozco, llevarlo a la práctica. Por ejemplo, yo conozco, profe, el formulario 29, ¿ya? Conozco, sé de qué se trata, cuáles son los plazos, ya dónde hay que llenarlo, cada cuánta periodicidad hay que hacerlo, todo eso yo lo conozco. Otra cosa es saber llenar el formulario 29. Profe, ¿cómo se llena el formulario 29? Llenándolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La primera vez voy a estar muy nerviosa, muy tensionado, porque no lo sé hacer, pero a medida que lo empiezo a practicar, ¿cierto? A llevar a la acción una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, me voy a ver, voy a ser habilidoso en eso. Lo conozco, ¿cierto? Desde un lado, pero también tengo la experiencia que muchas veces, muchas ofertas laborales nos piden experiencia, ¿sí? Y en el proceso de formación profesional, nosotros tenemos que tomar las asignaturas que tributen a esa experiencia, como por ejemplo los talleres integrados, por ejemplo, ¿cierto? Las prácticas finales también es parte de mi experiencia, por ejemplo, alguna asignatura que me haga, ¿cierto? Vincularme con el mundo real de la organización, eso es experiencia para mí, porque la experiencia es llevar a la pragmática, a la acción,
al hacer lo que conozco, ¿sí? Y por otro lado está todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Nuestras propias características, y ahí uno pudiese decir, profesora, por ejemplo, ser empático, responsable, comprometido, participativo, proactivo, con liderazgo, con trabajo colaborativo, con tolerancia a la frustración, con capacidad, ¿cierto?, de poder anticipar ciertos procesos, y eso, para poder hacerlo, aparece acá en rojo grande. Tengo que hacer un proceso introspectivo. ¿Qué significa introspectivo? Es mirarme a sí mismo, ¿ya? Es como que yo colocara un espejo y me mirara y me confrontara y dijera, a ver, Francisca, ¿cómo estás en esto? ¿Cuánto tú conoces ya de tu profesión? ¿Cuánta experiencia tienes de tu profesión? Y un eje súper relevante es decir, ¿cuáles son tus actitudes pensando en el mundo del trabajo que hoy día tú tienes y que yo las desarrollo en el contexto de formación profesional? ¿Cierto? Es en la profesión donde yo voy incorporando estos elementos. Y también en el proceso de formación. En el proceso de formación ustedes tienen que trabajar de manera colaborativa. Muchos de ustedes, ¿cierto?, han tenido habilidades de liderazgo, son responsables, son comprometidos, ¿cierto? Y hace que finalmente yo tenga que vincular este espacio para poderlo llevar al mundo profesional. ¿Hay alguien que prendió su micrófono para que lo pueda apagar? Ahí sí. Entonces, es tan relevante generar este espacio de introspección de manera real, de manera sincera, de manera honesta, antes de formar nuestro currículum, ¿ya? Mirarnos y decir, ¿qué es lo que yo quiero decir de mí? Porque el currículum, ¿cierto? Máximo, hoy día son 2 hojas. Idealmente una hoja y media, es donde yo tengo que tener la capacidad de mostrarme. Profesora, yo nunca he hecho mi currículum, entonces también ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo estructuro? ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo empiezo a ejecutar? Ya, y ahí viene nuestro segundo tema, que tiene que ver con nuestro perfil de egreso, ¿sí? Y en eso no tenemos que inventar la rueda, no tengo que ponerme creativo en decir, hoy qué coloco, cómo lo redacto, qué cosas saco, qué cosas eh, saco de aquí, qué cosas pongo de acá, porque el perfil de egreso aparece, ¿cierto? En todas las mallas, en todas las carreras, aparece el perfil profesional descrito, ¿sí? Y este perfil profesional está basado en competencias. ¿Qué quiere decir? Que acá va a determinar qué es lo que usted conoce y qué es lo que usted sabe hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que tener de mi perfil de egreso? Esta capacidad de síntesis, porque de todo lo que aparece acá, yo no lo puedo copiar y pegar. Tengo que hacer un resumen, tengo que anotar muy claro, ¿cierto? Porque esto yo lo tengo que encarnar. No basta que yo tan solo lo coloque en un papel, porque vuelvo a reiterar, el currículum nos da la bienvenida, ¿cierto?, a que nosotros podamos pasar a una segunda fase que tiene que ver con la entrevista laboral y poder ser reclutada en esa organización. Entonces, como van a recepcionar mi currículum, yo quiero quedar en ese puesto de trabajo, lo voy a estructurar bien, me van a llamar a entrevista y me van a preguntar de mi perfil de egreso. Si yo copio y pego, copio y pego, copio y pego, no tiene sentido. Entonces lo tengo que encarnar, me lo tengo que vivenciar. ¿Cómo lo vivencio? Revisando el perfil de egreso, revisando el perfil profesional, haciendo el perfil profesional, redactándolo, leyéndolo, empapándome de él y diciendo, esto es lo que yo soy capaz de conocer, esto soy capaz de hacer en la pragmática, en la práctica, en la acción, y esto es con el ser, esto tiene que ver conmigo. Y así logro articular de buena manera estos procesos que aparecen ahí, que cuando uno lo lee, dice, uno es capaz de gestionar, de planificar, de tomar decisiones, de conocer tratados, por ejemplo, internacionales, entonces como que fuera todo tan grande,
Pero si yo miro y soy capaz, ¿cierto? Y me formé como profesional y fui avanzando en los semestres y llegó el proceso de término, ¿cierto? De mi proceso de formación y ya también puedo ser egresado, es porque tengo las competencias de conocimiento y de la práctica. ¿Qué es lo que me falta? Creerme eso, ¿ya? Creerme ese espacio, decir, yo soy capaz, yo lo encarno y lo vivencio. Y eso solo lo logro relatándolo. No tengo otra instancia, no tengo otra opción que comentarlo. Y por ende acá, ¿cierto? Su familia, su contexto, su entorno, también es importante que le colabore. Y ustedes puedan decir, mira, sabéis que formé mi perfil profesional, te lo voy a leer. O mira, esto es cuando yo me tengo que presentar profesionalmente. Esto soy. ¿Qué te pasa a ti? Se van a decir, oh, qué buena, sabes que te quedó súper bien estructurado, cámbiala aquí, cámbiala acá, y uno empieza a armarse, a articularse, ¿ya? Porque durante el proceso de formación nosotros que somos los docentes y ustedes que están en eso, es como que armáramos el esqueleto, pero hay que empezar a agarrar lo otro que falta, mayor musculatura. Y muchas veces armamos musculatura, pero para seguir, ¿cierto? Siendo musculoso, ustedes se tienen que ir entrenando en eso. Y el relato de su propia percepción, de su propia profesión, la tienen que hacer ustedes. Nosotros los docentes o en el mundo del trabajo, yo no le puedo decir lo competente que usted es, lo habilidoso que usted es, no puedo hacer eso. Usted me tiene que garantizar que efectivamente usted es la persona que yo debo reclutar. Entonces, cuando yo estoy en un proceso de reclutamiento, revisando currículum, ¿cierto? Empezando a tamizar, ¿cierto? A filtrar todos los currículos que me han llegado, tengo que ver este espacio súper clarificador desde el perfil profesional. El tercer punto que hablábamos tiene que ver con la importancia de los diseños de los currículos, ¿ya? Hay distintas plataformas donde podemos buscar, donde nos podemos poner creativos, donde podemos ocupar colores, donde podemos ocupar forma, estructura, y eso es tan amplio como nosotros, ¿ya? Eso es tan amplio como las carreras que nosotros estamos formados. Siempre pensar que el currículum es parte de mí. Por ende, cuando lo hago, cuando lo estructuro, a mí me tiene que gustar, a mí me tiene que agradar, ¿cierto? Yo tengo que decir que bueno, qué lindo que me quedó, esto es como parte mío, ¿cierto? Tiene que ver con mi esencia, tiene que ver con mi forma, tiene que ver con mi color, ¿cierto? Con la estructura que yo utilizo. Eso es lo más importante. Usted tiene que tener plena seguridad en el diseño de su currículum. Esa pregunta no se la podemos preguntar a nuestros compañeros, no se los podemos preguntar a nuestros familiares porque es una decisión súper personal. Ya el diseño que yo utilice es absolutamente personal y está siempre vinculado a nuestra forma de ser. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta, profe, ¿sabe qué? Yo voy a preferir blanco y negro nomás. Otro puede decir, no, profesora, yo voy a ocupar el color nude. Eso es súper válido. No hay juicio valórico atrás, sino que es decir, ¿y a usted le gusta su currículum? Sí, profe, a mí me gusta por el tipo de letra que ocupé, por los colores que ocupé, por la forma. Esto soy yo, ¿ya? Porque eso, cuando nosotros enviamos nuestro currículum al proceso de reclutamiento, ¿cierto? Basado en una oferta laboral, es súper relevante porque la empresa sabe de eso, ya sabe de eso y dice, ah, mira, aquí tengo un diferencial, se escapa del resto, ¿sí? Y que finalmente es lo que yo quiero también para mi organización. Por ende, también tengo que mirar eso, a cuál es la organización que estoy postulando, ¿ya? Uno como de unos tips súper importantes es que nosotros idealmente tengamos un currículum vitae que sea nuestro currículum extenso, vamos a llamarlo así, donde yo coloque todos los datos. Profesora, que este es mi teléfono, ¿cierto? De este año hasta este año estudié, ¿cierto? Hoy ya en los currículum, por ejemplo, solo se coloca la enseñanza media, ya no se coloca la enseñanza básica. Entonces, desde qué año hasta qué año estuve en ese colegio, cursé la enseñanza media, cursé en un liceo técnico, desde este año hasta este año estudié, profesora, después hice un seminario, profesora, después hice un postítulo, después hice un magíster. Todo ese currículum, el primero debiésemos incorporar datos. Cuando yo construyo mi currículum basado en una oferta laboral, tengo que leer muy claramente cuál es esa oferta,
¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cuáles son los roles y funciones? Hoy día las ofertas laborales vienen súper descritas ahí y en base a ese componente, más mi componente de perfil de egreso, construyo este perfil profesional. Entonces, tengo que tener plena claridad cuál es la empresa, cuál es la industria, cuál es el giro de negocio, el tamaño de la empresa, ¿cierto? ¿Dónde queda esa empresa? ¿Queda en Santiago? ¿Queda en regiones? Tengo que mirar esa industria donde yo voy a postular. Ya no puedo tan solo mandar mi currículum porque me quedó bonito, bien estructurado, lo voy a enviar. Y después me dice, oiga, ¿sabe qué? Venga, yo, hipoteticemos, en Santiago, ¿cierto? Porque también había gente de regiones, vivo en San Bernardo y este trabajo queda en Pudahuel. Ah, es que no me fijé que quedaba allá, profe, yo no quiero ir a trabajar allá. Entonces tengo que leer súper bien la oferta laboral, roles y funciones, contenido que aparezca en esa oferta, porque esa es la clave que me va a ayudar a construir mi perfil profesional, ¿cierto? Sabiendo qué es lo que traigo a este currículum, ya qué es lo que sumo, cuáles son las características que le voy a dar para empezar a empoderar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo organizar, cierto, toda la información que voy a tener de este currículum? La baso, cierto, en base a la oferta laboral. La oferta laboral es la clave. Esta es la oferta, profe, esto es lo que yo tengo, en base a eso construyo. Entonces digo, para esta oferta laboral, ¿qué conocimiento me están pidiendo? Y voy a mi perfil, ah, mira, esto me están pidiendo, esto es lo que yo tengo. Esto sí o sí tiene que ir, ¿ya? Después, ¿qué experiencia me están pidiendo? Entonces digo, uy, a ver acá desde mi experiencia, en el proceso de formación tengo esta experiencia, ya en el proceso de práctica tengo esta experiencia, entonces voy haciendo un match entre la oferta, ¿cierto? Y mi perfil de egreso. Ambas dos, cuando los junto, forman mi currículum, ¿ya? Y hay datos, ¿cierto? Actitudes transversales, ¿cierto? O habilidades blandas que son necesarias de conocer, ¿cierto? Que soy responsable, comprometida, proactivo, empático, ¿sí? Y además hay otro tipo de elementos que yo también los considero, por ejemplo, hoy día si tengo dominio de Office, ¿cierto? ¿Y en qué nivel? Office, ¿cierto? Word, Excel, PowerPoint, estoy en un nivel básico, intermedio o avanzado, ¿ya? Y ahí también súper relevante conocer, incorporar que hay cursos, ¿ciertos? Gratuitos por el CENSE que me ayudan a perfeccionarme en eso. En cursos de Excel, ¿cierto? Puedo postular algún otro tipo de curso que me vaya potenciando aún más, ¿cierto? Y fortaleciendo mi currículum, porque el currículum debe ser un espacio de diferenciación con el otro. Permanentemente yo tengo que decir que tengo yo, que no tiene el otro, y que para mí tengo más oferta en el proceso de postulación. Y como yo soy diferente, eso es lo que tengo que plasmar en mi currículum. Desde este diseño, ¿cierto? Importante colocar, ¿cierto? Idealmente arriba cuando coloco el currículum, porque ya no coloco de título currículum vitae, sino que coloco mi nombre, ¿cierto? En este caso podemos colocar nuestro primer nombre, los dos apellidos, ¿cierto? En una letra más grande, en negrita. Ahí va a depender del diseño que ustedes quieran ocupar, ¿sí? Después, en segundo lugar, tengo que colocar mi correo electrónico. Y aquí, ojo, porque esto es súper importante, puede ser un dato así como súper trivial, pero el correo electrónico tiene que ser lo más formal posible. ¿Qué significa eso? Nombres y apellidos, ¿cierto? Y idealmente que esté en Gmail. Ese correo electrónico, ¿cierto? Yo tengo que revisarlo permanentemente, ¿cierto? Y que me sirva como espacio de postulación. Hay personas que tienen su correo que lo crearon cuando eran más pequeños, ¿cierto? Y le ponen blanco y negro, Chanchito Perrito, ¿cierto? O Juanito 351020-1001, ¿sí? Lo único que genera, ¿cierto? En los procesos de reclutamiento, que por eso no lo llamen, porque es muy engorroso escribir un correo de esa forma. Entonces, por eso el correo electrónico tiene que ser lo más formal posible. A eso se refiere. Entonces, tiene que ver con nuestra capacidad de decir, yo no puedo escribir un correo complejo porque eso puede ser obstáculo para que me llamen a una entrevista laboral. Puedo tener súper bien el perfil, todo, pero como eso va adelante, si para la persona que tiene que redactar es engorroso, dice, ah, no, sabes que no, prefiero traer otro. ¿Ya? Entonces, esos tips son súper importantes hoy día.
¿ya? En tercer lugar, colocar nuestro número telefónico, ¿cierto? Idealmente nuestro celular y estar súper atento que cuando yo envíe mi currículum, tengo que saber que me van a llamar, ¿ya? Y de hecho, hoy día las ofertas laborales dicen las fechas de los parámetros en las cuales van a recepcionar currículum, que puede ser 15 días, un mes, depende de la oferta, ¿sí? Yo tengo que tener claridad que después de eso yo tengo que contestar mi teléfono, porque me pueden llamar para decirme, ¿sabes qué? Recepcionamos tu currículum, vas a pasar ahora al proceso, ¿cierto?, de entrevista. Ya, entonces tengo que estar atento ahí y fijarme en eso, en escribir de buena manera mi correo electrónico y bien chequeado, ¿cierto?, mi número telefónico para que no vaya a cometer ahí errores, ¿sí? Después se colocan nuestros estudios, ¿cierto?, desde lo más vigente a lo más antiguo, ¿cierto?, considerando el proceso de formación profesional, ¿sí?, desde los años que entré hasta los años que egresé, ¿cierto? Después puedo colocar si tengo algún tipo de postítulos, seminarios, charlas, talleres, y eso es súper importante, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes asisten a webinars, ¿cierto? Este o de otro tipo, yo lo puedo colocar como parte de mi proceso, ¿sí? Como parte de mi proceso de formación, porque eso a mí como organización, como empresa, me habla de usted que usted quiere recibir capacitación, que si hay algo que no conoce está disponible, ¿cierto?, a asistir, y eso también me devela, habla cómo es la persona, ¿sí? Si yo solo me formé y no fui a ninguna charla, a ningún seminario, estoy más restrictivo, entonces voy a decir, sí, pero prefiero tener a alguien que tenga este otro espacio, ¿ya? Así que eso, en eso también los dejo ahí como invitados desde la línea de empleabilidad, ¿cierto?, con Evelyn, a todos los webinars que puedan ir a asistir, vayan porque eso les tributa, en este caso, a su currículum vitae. Otro espacio, ¿cierto?, súper importante es la experiencia profesional que yo tenga. Y reitero, en el proceso de formación también nosotros recibimos experiencia cuando tenemos que asesorar a una empresa, cuando tenemos que ir a colegio, ¿cierto?, en alguna asignatura, ¿cierto?, cuando tenga que preparar algún tipo de material. Eso es experiencia, chiquillos, y eso lo tienen que levantar y lo tienen que validar como parte de su proceso y que tiene que quedar plasmado en ustedes y en su currículum, ¿ya? Colocar si posee o no posee idioma, en qué nivel, ¿ya? Por ejemplo, si voy a colocar inglés, tengo que poner inglés, ¿cierto?, el escrito, en qué nivel está, si en nivel básico, intermedio, avanzado, y en el nivel oral, en qué nivel está, por ahí que haya discrepancia en ello, ¿ya? En otros antecedentes yo podría colocar mi fecha de nacimiento, podría colocar mi RUT, podría colocar mi estado civil, podría colocar mi domicilio, podría colocar si tengo o no tengo licencia de conducir, ya podría colocar otros datos adicionales que para mí son importantes. Profe, ahí también podría ir, ¿cierto? Mi hobby, que si quisiera poner mi hobby en ese espacio, en otros antecedentes, ¿ya? Y otros antecedentes va en la parte final, como en la segunda hoja o abajito, si voy a ocupar solo una hoja, ¿cierto? Siempre pensando en tamaño carta, esa es la estructura del currículum, si tengo solo una hojita lo pongo abajo o lo pongo en la hoja posterior, no más que 2 hojas de currículum, ¿ya? Se entiende que a mayor experiencia, ¿cierto? Y en este tránsito de generacional, ¿cierto? Cuando yo me inserto en una organización y tengo 20, 30, o sea, tengo 20 años, 30 años, 40 años, tengo más experiencia y he hecho más cosas. Pero si yo voy a postular hoy día un trabajo, ya, y supongamos mi currículum tiene 4 hojas, no sirve, tengo que adecuarme igual a lo que me están pidiendo hoy día, que es 1 hoja y media, máximo 2 hojas. Ya, no copio y pego. Eso es. No tengo que copiar y pegar, tengo que mirar, centrarme en la oferta y poder elegir qué es lo que de ahí yo voy a tomar de mi currículum, qué es lo que quiero contar para que me recluten, para que me seleccionen, para que me llamen a una entrevista. Entonces, por eso también tengo que tener súper alta la capacidad de la toma de decisión, ¿ya? Y por último, ¿cierto? ¿Cuáles son los errores que sí o sí deben evitar? ¿Ya? Y los quise colocar y compartir con ustedes porque ustedes, aunque no lo crean, son más frecuentes de lo que uno quisiera. Ya, y uno dice, oh, qué lástima, porque por esto genera error.
¿ya? El primero es que arriba de título coloquen currículum vitae. Eso no va, eso ya es un error garrafal porque se entiende que la estructura es un currículum vitae. ¿Sí? Cuando yo postulo una oferta laboral, usted me va a mandar su currículum vitae, entonces no necesito que le coloque de título, porque ese documento se llama así, es como repetitivo, ¿ya? Entonces decir, oh, este señor se quedó en la época, no sé, en el 1920, ya muy antiguo, muy atrás, la época de la revolución industrial, no es la cuarta era que hoy día estamos, que tiene que ver con el big data, uso de datos, la agilidad, ¿cierto? La innovación, quedó súper atrasado en eso, ¿sí? Dos, reiterar lo que les dije hace un ratito atrás, la importancia del correo electrónico, ¿cierto? Que sea un correo electrónico sencillo, que es más sencillo que su nombre y su apellido, y que sea para espacio profesional, ¿ya? Esa creación de ese currículum yo lo tengo que mirar y destinar para eso. Es mi correo personal que me debiese llevar, ¿cierto? A poder determinar y evaluar, decir, este es mi correo, y este es el correo que yo voy a dar y por ende no lo creo en ese instante porque lo tengo que revisar permanentemente. Hoy día las organizaciones se vinculan con nosotros a través del correo electrónico, ¿ya? Revisar extremadamente bien el currículum, ya que no tenga faltas de ortografía. Y aquí eso es súper relevante cuando uno arma el currículum o cualquier documento, darse como un aire, un respiro y poderlo mirar al otro día, poderle enviárselo a alguien que lo revise, que te diga, que te opine de eso. Ya también eso es importante. Muchas veces desde la agilidad o desde el corrector, ¿cierto? Automático de nuestros computadores generamos errores. Así que ojo con eso. Y claramente la falta ortográfica tiene que ver con comerse palabras, con el uso de no tilde, con el uso de no una buena puntuación, con las mayúsculas, ¿cierto? Al principio, todo eso que es como intrínseco, pero que muchas veces, ¿cierto? Nos olvidamos porque no lo ponemos en relevancia en eso, ¿ya? Otra cosa importante es hacer el mismo currículum para todos. Y ese es un error garrafal. Yo necesito hacer currículum diferenciados en base a la oferta laboral a la cual voy a postular. Supongamos, profesora, tengo dos ofertas, ¿ya? Para el Banco Estado y para el Banco de Chile. Voy a mandar el mismo currículum. Eso es un error, porque el Banco Estado, ¿cierto? Su misión, su visión, ¿cierto? El perfil de clientes que ellos tienen es para todos, es masivo, para todo Chile, ¿cierto? Para todo chileno. El Banco Chile no tiene esa misma visión, tiene distinto tipo de clientes. Por ende, mi currículum se tiene que adecuar a esa oferta laboral. Profesor, es que yo hice mi currículum y me quedó tan lindo, me gustó tanto que lo quiero mandar el mismo para todos lados, no va a quedar, no va a pasar al proceso de reclutamiento. Tengo que diferenciarlo. Por eso reitero y decir, tengo un currículum consolidado, pero voy sacando de ese consolidado en base a esta oferta laboral, en base a esta oferta laboral, en base a esta oferta laboral. Profesora, o sea, si yo hoy día tengo 3 ofertas laborales, ¿debiese mandar un currículum para cada oferta? Sí. Profe, voy a mandar el mismo currículum para todos, no le va a ir bien en la postulación, porque no se está haciendo cargo de lo que quiere esa organización, ¿sí? El currículum hablábamos un ratito atrás, esto desde lo extenso, desde lo largo, tampoco, ya una hoja y media, 2 hojas como máximo. Otro error frecuente ya es utilizar un lenguaje difícil para leer. Ya mucho tecnicismo, coloco muchas palabras sofisticadas, mucha abreviatura. También, ya el currículum no habla de mí, entonces tengo que tener un lenguaje fluido de igual manera. Y la palabra técnica que yo utilice ahí, ¿cierto? Sea entendida por todos. Por ejemplo, en comercio exterior, Incoterms. Todo el mundo sabe lo que es lo Incoterms en ese rubro, ¿ya? Eh, esa cosa que es más específica, ese término más específico, propio de la especialidad, lo puedo colocar. Pero si me empiezo a poner, ¿cierto? En mi relato muy sofisticado, no tiene sentido, porque voy a decir, esta persona, ¿será así en su vida real? ¿Será así cuando lo entrevisten? ¿Va a hablar así de sofisticado? ¿Va a hablar así con tanto tecnicismo? No, ¿cierto? Otra cosa importante tiene que ver con incluir detalles del puesto, con el puesto de trabajo. Y eso me lo entrega la oferta laboral, ¿ya? Entonces, reiterar, ¿cierto? Puede ser repetitivo. La oferta laboral, mi perfil de egreso, hago más y voy a obtener el mejor currículum, ¿ya? Mostrarse demasiado creativo,
ocupando muchos colores, muchas formas, muchos dibujitos, tampoco, ¿ya? Tiene que ser acorde a como nosotros somos pensando en el mundo del trabajo también, ¿ya? Em, Revisar ciertas incoherencias que nosotros podamos colocar ahí de nuestra historia, por ejemplo, eso este primero, eso este después, una confusión. Por eso tengo que tener un currículum robusto que vaya yo hilando mi hilo conductor, que hice primero, que hice después, ¿ya? Otra cosa súper importante es destacar nuestros logros. Eso es súper valioso colocarlo en nuestro currículum. Si a mí me fue bien, ¿cierto? En mi proceso de práctica, coloco que me fue bien en el proceso de práctica. Si me fue bien, ¿cierto? En un proyecto que hice, por ejemplo, en la sede, quise entrar en otra área y me fue bien, coloco eso también. Ya voy colocando mis logros académicos porque eso también habla de mí y eso también tiene que quedar plasmado en el currículum. Por otro lado, y ya aquí ya vamos finalizando, ¿cierto? Poner mal los datos, ¿ya? Eso es súper relevante, poner de mala manera los datos, ¿cierto? No escribirlos bien, no fijarse en el número de teléfono, en la letra, ya en los códigos ahí, tengo que mirarlo. Por ende, cuando lo construyo, me doy un tiempo, un aire y vuelvo a mirar. Ser muy modesto, ¿cierto? Así como muy poquito, aquí, muy mezquino, vamos a ocupar la palabra, porque también no somos así. Ya tienen que sacar todo el potencial que tiene y que nosotros lo vemos cuando lo formamos en las clases, ¿ya? Que el formato sea demasiado aburrido, que también sea solo escritura, 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 que no tenga un momento arriba, ¿cierto? Más chiquitito, uno abajo, uno al lado, también ahí mirar eso, por eso mirar las páginas que hay de currículum, eso también les va a ayudar a que se vinculen y poder armar su propio currículum. Eh, no tener claro el objetivo, ya, eso es súper importante y eso se los da la oferta laboral, y tener diversas versiones, eso es súper importante. Las versiones están diversas, ¿cierto? ¿Desde qué? Desde las distintas ofertas laborales. Profe, quiero postular a un banco, quiero postular a un liceo, a un colegio, profesora, quiero postular, ¿cierto? A una vitivinícola, eso es tan amplio, ¿ya? Y a todo eso yo puedo postular, pero mi currículum se va adecuando a esas versiones, donde yo me quiera insertar en el mundo del trabajo. Y esa es la reflexión de esto. Para poder hacer un currículum exitoso, tengo que conocer la oferta laboral ya para poder estructurar, hacer mi currículum. No es al revés. Hago mi currículum para la y lo mando a la oferta laboral. No, tengo que conocer la oferta laboral, me sintonizo, me sensibilizo con ella para poder hacer mi currículum. Eso es, chiquillos, el webinar del día de hoy. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, vi pasar ahí por el chat, así que vamos a responder también. Y si quieren levantar su manito para poderles dar la palabra. Evelyn, encendiste tu micrófono. Sí, las preguntas se van a realizar solamente por el chat, ¿ya? Así que te puedo ayudar a leerlas. Sí, igual aquí encontré una que decía Matthew Calderón, dice, ¿qué se recomienda en cuanto a las referencias? No lo veo mencionado. En mi búsqueda laboral han solicitado actualmente, las tengo en mi currículum y creo que eso se hace más expedito para el reclutador. ¿Ya? Efectivamente, nosotros podemos colocar nuestras referencias cuando hemos trabajado, ¿sí? Cuando hemos trabajado en otros trabajos, yo coloco esa referencia, coloco el nombre de la persona, el cargo, la profesión, el correo electrónico y el teléfono. A esa persona yo le tengo que avisar que la voy a colocar como parte de mi currículum, ¿ya? Y por otro lado, si no tengo experiencia, ¿quién me pudiese colaborar en eso? También, si yo quisiera, es un docente que me haya hecho alguna asignatura de especialidad propia de la carrera. También le podría pedir, profesor, sabe que me gustaría como colocarlo, ¿cierto?, como parte de mi referencia. En el inicio del currículum, ¿cierto?, cuando entra el proceso de revisión, es un dato más. ¿Dónde yo voy a validar eso? Cuando te haga la entrevista, y posterior a eso, yo sí o sí pregunto tus referencias. ¿Ya? Lo más importante en el currículum es nuestro perfil profesional. Eso es lo que tenemos que tener claridad en esto y poderlo vincular con la oferta. ¿Sí?
Jorge nos pregunta también, referido a la organización de la información, en la parte de experiencia laboral, si se realizó trabajo que quizás no estén relacionados con la oferta laboral, ¿se pueden incluir? En su defecto, al no ser previamente experiencia, ¿puede influir mucho? Siempre tengo que mirar, Jorge, en qué trabajé. Por ejemplo, si yo fui vendedor, ya, y la oferta laboral a la cual yo voy a postular me está diciendo que yo voy a tener atención de clientes, la coloco. Tengo que vincular mi trabajo con la oferta laboral. Entonces, si por ejemplo yo fui, ¿cierto? Ordené la bodega y me están pidiendo el ordenar bodega, llevar acá, y me están pidiendo atención de cliente, no tiene sentido, no lo coloco. Entonces voy a ir evaluando mi experiencia previa, ¿cierto? De haber sido empaquetador, ¿cierto? De haber sido vendedor, por ejemplo, con la oferta laboral. Eso es súper importante, ¿ya? Y la experiencia más importante es la que tú has desarrollado en tu proceso de formación, en tus asignaturas, ¿ya? Esa es una experiencia súper valiosa que tienes que siempre considerar en la formación de tu currículum. Esteban dice, hola, por mi carrera tengo cierto nivel de conocimiento, por ejemplo, en inglés o en herramientas de Officemática. ¿Cómo plasmo eso en mi currículo? ¿Es recomendable certificarse en esos conocimientos? Tú lo colocas, ¿cierto? Cuando aparecen antecedentes. Tú pones ahí tu nivel, ya de, supongamos tienes un nivel de inglés avanzado. En la entrevista, ¿cierto? Si empiezas a avanzar en los procesos, te van a pedir que eso lo valides. Y eso es súper importante. Por ejemplo, yo puedo poner en mi currículum que tengo dominio de inglés, oral y escrito, nivel avanzado, y puede ser que la entrevista laboral sea en inglés. Entonces, tú te vas a enfrentar como parte de la habilidad que tú tienes, el reclutador puede saber inglés y te empieza a preguntar en inglés, y si lo puse ahí, y profe, y no estaba seguro, y fue como, se va cayendo, ¿ya? Así que en esa primera parte de envío de currículum, no te van a pedir la certificación, puede que pases a la entrevista, y en la entrevista te hagan la simulación, porque ya las entrevistas laborales son más bien de simulación, de resolver problemas, más que desde el conocimiento, ¿ya? Gabriel dice, hola, en caso que haya participado en competencias que tienen relación con la carrera, por ejemplo, competencias de robótica, ¿también deben ir plasmados en el currículum? Sí, hoy día además hay un diferencial que como estudiante debiésemos colocar, que es la participación que podamos tener en todos los proyectos que podamos ejecutar, en todas las actividades complementarias, ¿cierto? Que pueda desarrollar la sede, como por ejemplo el Go Innova ya o algún proyecto de robótica, eso me habla que tienes interés de más allá, así que también lo coloco como parte de mi experiencia. Participación, ¿cierto? En este caso, como tú decías, de las competencias de robótica, porque digo, mira, dentro de esto se interesó en participar en esto que es súper específico, ¿ya? Y que eso además requiere de tu tiempo, de tu energía, de tu capacidad, de tu trabajo de colaboración, de que sabes usar, empezar a vincularte con el mundo de los proyectos, así que eso sí o sí lo subo. Jorge dice, la carta de presentación debiese ser escrita en tercera persona o en contraposición como si fuera una biografía. Hoy día las ofertas laborales son súper específicas, los puestos de trabajo que nos piden cartas de presentación. En un 80-90% es solo nuestro currículum vitae. Ya a mayor escala jerárquica, llamémoslo así, de la organización, desde el organigrama, desde posicionarse más arriba, ahí sí nos van a pedir nuestra carta de presentación y esa carta de presentación es opcional la redacción. O es en tercera persona o es en primera persona. Esa es decisión tuya. Lo que no puedes hacer es un párrafo en primera, un párrafo en tercera, eso no va. ¿Ya? El diseño, color, cómo podría impactar en la parte más psicológica positiva del evaluador, eso es parte de tu diseño. Claramente los colores más disruptivos, rojo, verde, amarillo, no. Si te fijas en las plataformas van a ser más colores más nude o colores más tenues. Ya si ocupo, por decir, porque a mí me gusta el color azul, vas a ocupar casi un celeste, una paleta muy clara, pero de ese color que te prima. No aparecen los colores así como luminosos, ¿ya? A no ser que estudiemos la carrera de diseño, que ahí pudiese uno incorporar, pero sí incorporar los grises, incorporar la escala de nude, la escala de celeste muy clarito, de los verde agua, también es
eso nos va dando ahí diferencial y va en cada uno de nosotros cuál quiera incorporar, ¿ya? Es mejor hacer un CV o un Word, es mejor, que nos pueda ayudar en el proceso. Lo que a ti te quede más cómodo, ¿quién era? Gabriel. Lo que a ti te acomode más. Puedes ocupar un formato preestablecido o tú puedes hacer tu propio formato. Lo que te acomode más en esa parte de la historia, porque uno también, después, a medida que empieza a crecer, que empieza a obtener más experiencia, también eso va variando, ¿ya? También hay un espacio ahí súper importante que vamos construyéndonos y nos vamos remirando también de distintas maneras, ¿sí? Así que por eso el currículum no es algo estático, es algo como dinámico. Evelyn, no sé si puedes apagar ahí tu micrófono, por fin. Ahí sí, ya, gracias, no te preocupes. Entonces también eso tengo que irlo mirando como parte del proceso, ¿ya? ¿Cuál es el currículum que hoy día quiero? Profe, en 5 años más lo quiero cambiar, ya, profe, no, hoy día prefiero ser súper estructurado, profe, esto es lo que yo quiero. Eso va a depender de ti, de tu experiencia, de la oferta laboral a la cual después tú quieras postular y demás, ¿ya? Marcelo nos dice, tengo una carrera anterior de la cual ya fue titulado, trabajó en varias empresas, pero ahora está estudiando su segunda carrera, ya que no tiene nada que ver con la primera. En esta segunda carrera tengo cero experiencia en el rubro, según lo anterior. Sí necesito editar mi currículum, ¿cierto? Claramente con la información de la carrera anterior, ya, ¿cómo lo edito? ¿Cómo lo hago? Tú puedes colocar en tu currículum que tú tienes una carrera anterior y que estás titulado de esa carrera. Eso lo colocas como parte de la información profesional, ¿cierto? De tu proceso de formación profesional. Eso me habla de ti, queriendo decir, él ya logró ser una carrera, es competente, tiene experiencia en ese ámbito, pero ahora está en esta segunda carrera, ¿ya? Tienes que ver y determinar tú cuáles son los elementos, ¿cierto?, que tú podrías rescatar de tu primera carrera que te tributan a esta segunda carrera. Si no existe ninguna, no colocas ninguna. Si existe alguna, la colocas. Y si no, te focalizas en esta segunda carrera, en las asignaturas de esta segunda carrera, ¿ya? La Tamara pregunta si me dice, hola, profe Fran, ¿quedará grabado? Sí, dijimos al inicio que sí, ¿cierto, Evelyn? ¿Cómo podemos conseguir la PPT para repasar algunos temas? Ni un problema, la Evelyn tiene el PowerPoint, así que se lo puede reenviar, ya no tengo problema ahí en conocerlo. Muchas gracias por la charla. Yo tengo una consulta, es recomendable poner en el currículum vitae si estudiante una carrera, pero no la terminé, ya, estoy estudiando psicopedagogía. Depende de la oferta laboral, ya, depende de la oferta laboral, y si tú quieres mencionar, ya, porque lo más probable es que si pasas a la entrevista, te van a preguntar el por qué no la terminaste. Si fue un tema vocacional, si fue un tema económico, ya tienes que tener claridad que si la colocas, sí o sí te van a preguntar en la entrevista. Eso es una decisión personal tuya, ¿sí? De decir, pucha, no puede terminarla, o cuáles van a ser los argumentos que tú vas a ocupar. Ahí son decisiones personales, ¿ya? Que vamos tomando. De acuerdo con muchas cosas, gracias por el feedback, me quedó claro. ¿Qué colores se debieran evitar? Lo dijimos, el rojo, el verde, el amarillo, todo lo intenso, todo así como lo exacerbado. Debiéramos ocupar los tonos más pasteles, más tenues, ¿cierto? Y que ahí, bueno, como van a tener después la presentación, se van a fijar en las páginas o buscan en Google y ahí se van a fijar los colores más tenues, ¿ya? Muchas gracias por la charla, muy interesante. Por ejemplo, no hay un currículum por casualidad. Le podemos adjuntar como un formato en Word, Evelyn, le podemos enviar después como un prototipo, así como estos son los datos, estos son el esquema en Sí, cada uno. Fran, yo tengo un formato que puedo sociabilizar, es un formato que usa trabajando.com, así que más que nada te orienta sobre el contenido. Ya ese formato obviamente puede ser traspapelado, traspasado a otro formato más moderno, ya, pero lo importante es que te va guiando cómo completar un currículum de acuerdo a todos los antecedentes que han mencionado. Súper. Entonces ahí con la presentación y tú le mandas el formato, ya podrían ser capaces, ¿cierto?, de plasmarlo. Lo que yo los invito también, que es como un ejercicio de simulación, a buscar ofertas laborales. Entren a buscar ofertas laborales que estén vinculadas con ustedes, sáquenle un pantallazo, porque muchas veces se borra, ya sáquenles un pantallazo
y vincúlenlas con su perfil de egreso y construyen desde ahí su currículum. Ya, este perfil profesional, vayan construyéndolo desde ahí, desde la experiencia más vivencial. Ya no tan solo desde lo que yo creo, sino que hagan el ejercicio. A eso yo los invito para finalizar este webinar, Evelyn. Francisca, muchas gracias por tu presentación. Por lo visto, los chicos ahí mencionan que quedaron bastante claros con respecto a los temas que son centrales o importantes a la hora de armar un currículum vitae, que básicamente es nuestra carta de presentación a la hora de postular algún trabajo. Vi por ahí una pregunta que me parece muy relevante mencionar. Bueno, como yo soy la encargada de egresados de la sede, yo me relaciono harto con las empresas, ¿ya? Y me llegan también currículum de algunos estudiantes, algunos exalumnos para que yo pueda referir. Y uno de los principales errores, chicos, que yo creo que es importante mencionar hoy día, es que los currículums siempre se envían, ya sea el formato, los distintos formatos que habló Francisca, ¿cierto? Pero con el contenido que ahí ella mencionó, en PDF, con la extensión, con esta siguiente se ve el nombre y apellido de la persona. ¿Por qué? Porque llegan, por ejemplo, con archivo Word, nuevo, copia de la copia de la copia de la copia. Eso es un error garrafal. Ustedes los envían en formato PDF idealmente, con su, que diga CV y su nombre y apellido. Ya eso es muy importante porque de verdad, ya imagínense, si me llega un archivo yo que estoy seleccionando personas, ya con eso ya me deja como antecedente que no es muy detallista en esas cosas, ¿ya? Así que sumamente importante. Lo otro, si quieren el formato que tengo, me pueden escribir a echaparro@inaca.cl, ahí lo dejamos en el chat. Y también el video, ahí me podrían pedir las dos cosas, ¿ya? El link del video. También, como mencionó Francisca, es sumamente importante que participen de algunas, de otras actividades que son de extensión, ¿ya? Y aprovecho de dejarlos invitados, o que hoy día a las 4 de la tarde vamos a tener un webinar que se llama Energías Limpias que ponen en movimiento una nueva generación. Ahí vamos a tener el perfil de energía, pero también de cómo las empresas se tienen que subir a todo el tema energético. Así que va a ser muy interesante, los dejamos invitados y si quieren el link también me pueden escribir a echaparro@inaca.cl. Chicos, les recuerdo que terminada esta actividad, vamos a enviar una encuesta para que puedan responder. Eso nos ayuda mucho a mejorar los servicios que les entregamos. También, próximamente vamos a tener una charla con una temática similar, pero va a llevar como nombre Cómo perder el miedo a la entrevista laboral. Ya más enfocado cuando ya tenemos el currículum, ¿cierto? Enfocado en todo lo que tiene que ver cómo enfrentar la entrevista laboral. Así que revisen las redes sociales de la sede Santiago Centro, ahí vamos a subir la info y los dejamos cordialmente invitados. Francisca, nuevamente te agradezco tu participación y agradezco también a todos los asistentes de esta actividad. Así que con esto damos por finalizada la charla y esperando que tengan todos una muy buena tarde. Chao, Así que esté me muy despido. bien. Chao, Francisca, muchas gracias. Chao también Chao. por acá.